Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en estos diálogos online que venimos haciendo desde hace ya casi 5 años, que son charlas que mantenemos con escritores, muchas veces vinculados a nuestra asociación, a la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que ya sabéis que somos una asociación que defendemos los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Lo que pasa es que de vez en cuando vemos también algún autor que, aunque no está vinculado a Cataluña o aunque no está vinculado a la asociación, nos interesa y también charlamos con él, le invitamos aquí a charlar con nosotros. Y este es el caso de hoy con Pablo Gallo, que le aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, Álvaro. Pablo acaba de publicar este libro en la editorial La Falguera, Ojos llenos de árboles. Bueno, él lo llama cuaderno, es un cuaderno, sí, está bien dicho, un cuaderno o un ensayo con ilustraciones, fotografías incorporadas y todo tipo de documentos gráficos y textuales que analiza la figura del árbol en la vida del propio Pablo y en la cultura occidental. Iba haciendo como un repaso. Ahora él nos lo explicará mucho mejor, pero bueno, es un libro que nos ha gustado mucho por la singularidad que presenta en realidad, porque es un libro raro dentro del panorama de los libros que se están publicando actualmente, y eso ya sabéis que aquí normalmente nos gusta y nos interesa bastante. Dicho esto, por si hubiera algún despistado, Pablo Gallo nació en La Coruña en el 75, es pintor, ilustrador y escritor. Tiene, bueno, ha hecho múltiples exposiciones como ilustrador, así como curiosidad deciros que trabaja bastante para editoriales y, por ejemplo, podéis ver ahora mismo sus portadas en la colección de compactos de anagrama en los libros de Patricia Highsmith, que es el encargado de ilustrarlos. Y luego, como obra propia de editorial me refiero, él ha publicado muchos libros, desde Hiperhíbridos, Manual de la Ruleta Rusa, Dibujar en la Oscuridad, Libros de las Invocaciones, 7 días en 7 calles, Bestiario del Norte, y el último que tiene es este que le hemos traído aquí. Además, tiene que no sé si continúa esto, el comando psicográfico, que esto si no ya nos lo explicará él, que es junto al músico Iago Albite, hacen un dúo desde 2014 en el que él dibuja a ciegas en directo mientras se va proyectando el resultado de sus pinturas. Yo vi hace muchos años uno de estos performance, para así llamarlos, y realmente inquietante, y tiene un punto esotérico también, o tiene un punto así como psicomágico, como ellos dicen, o psicográfico. Y no sé, ¿continuáis con esto o lo seguís haciéndolo, Pablo? Sí, continuamos con ello. Lo que pasa que es algo que hacemos esporádicamente. O sea, mi amigo Iago vive en Galicia, yo en Bilbao y bueno, Ahora hace poco hemos estado en la Feria del Libro de Málaga, que nos han invitado y hemos actuado allí. Muy bien. Y este verano tenemos en Pontevedra, en Vilanova de Arousa, un festival en torno a la figura de Valle Inclán, que también nos han invitado a actuar. Estupendo. Bueno, pues como os he dicho, Ojos llenos de árboles es un cuaderno de campo, un ensayo naturalista, un gabinete de curiosidades vinculado al tema del bosque, el paseo, el árbol. Aquí los árboles son sagrados, se habla de los árboles en un sentido biológico, en un sentido cultural, en un sentido legendario, y es como una historia ilustrada, tanto gráfica como, o sea, tanto a través de la fotografía como de la ilustración. De esto. Pero yo creo que hay dos citas dentro del libro que resumen muy bien un poco la esencia del libro. A mí me lo ha parecido. Una es, bueno, es inevitable hablar aquí de Jung, que ahí tiene la cita de ningún árbol crece hasta el cielo sin que sus raíces alcancen el infierno. Y otra cita de Lovecraft, de su relato El bosque, que dice: los bosques pueden desaparecer, pero nunca las tinieblas que albergan. Y yo, no sé, al leer esas dos citas me da la sensación de que eran un poco el clima que reinaba en el libro, se resumía un poco con esas dos citas. Yo, por empezar por algún sitio, ¿cómo definirías tú tu propio libro? O sea, ¿qué es esto? Me gusta definirlo igual digamos, como un collage, ¿no? Porque es la idea que tenía en un principio de hacer una mezcla fragmentaria, una escritura que fuese saltando de una cosa a otra. Entonces hay momentos que tiene tono más de cuaderno de campo o incluso de diario, otras veces tira más por anotaciones científicas. Va saltando como de un tema a otro y al mismo tiempo también el tono es así variopinto, ¿no?
Y por eso la portada es un collage que hice yo y las entradas a cada capítulo también son collages hechos por mí, ¿no? Que son el resto de imágenes del libro, que es un libro muy visual, son grabados antiguos, fotografías, escenas de películas, pero la idea de collage estaba ahí muy presente, sí. Claro, no sé si se ve por aquí mucho, pero por ejemplo aquí tenemos en el capítulo 5, tenemos esta especie, esta mujer con este corazón en la cabeza. Te refieres a estos corajes, ¿no? Sí, 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 En el eso es. capítulo 6 tenemos este otro, que es una, supongo que es una de las hermanas, una niña perdida en un bosque de los cuentos de los hermanos Grimm o algo así, con un par de fémures o lo que sea, con un par de huesos. Son estas ilustraciones de las portadas que te refieres. Sí, eso es. Vale, aquí tenemos a Darwin en su típica imagen de Alice del Mono. Ujú. Y esto, bueno, tú en este libro, digamos, ya desde bastante pronto lanzas la idea de que tú en realidad lo que estás buscando es como tu arboleda sagrada, ¿no? Hay una cita tuya para definir un poco qué podría ser esta arboleda sagrada, que dices, espero reconocer mi arboleda sagrada en cuanto la vea, tan solo debo abrir bien los párpados y con los ojos llenos de árboles seguir caminando sobre esta alfombra de hojas secas que se extiende a lo largo y ancho del bosque hasta encontrar el lugar propicio donde fundar mi templo, un templo alfombrado, pienso. ¿Qué es la arboleda sagrada? Y bueno, parece que al final la encuentras, pero tampoco vamos aquí a dar todas las claves. Pero ¿qué sería una arboleda sagrada en la vida de cualquier artista o en la vida de cualquier persona? Sí, bueno, la búsqueda de esa arboleda sagrada, mi particular arboleda sagrada, vertebra el libro, digamos, y, se convierte en un viaje, ¿no? Un viaje en el que intento también hacer partícipe a quien lee, ¿no? Una manera de que quien lee me vaya acompañando también es, por eso también ese tono a veces más confesional y de ir como paseando y acompañando eso a la persona que lee, ¿no? Y entonces esta búsqueda se convierte un poco en la búsqueda del Santo Grial, una búsqueda un poco que llega un momento en que, que ya no sabes dónde buscar o cómo buscar, ¿no? Porque el libro también es como una celebración del hecho de perderse, ¿no? De la errancia, digamos. Tiene también una parte importante eh, ese, ese pasear sin rumbo, ese pasear sin saber muy bien qué es busco la arboleda, pero no sé lo que es una arboleda sagrada realmente. Entonces, al final del libro, el último capítulo tiene más un final bastante novelesco, no quiero, claro, destripar, ¿no? pero, pero viene a ser un poco una historia clásica, ¿no? Del héroe que va a hacer un gran viaje a buscar algo maravilloso, un tesoro maravilloso, y al final vuelve a casa y está más cerca de lo que imagina, ¿no? Claro, y Algo así. aparte en esa cosa de la errancia tiene también este mito clásico del doble, de encontrarse con uno mismo en mitad del bosque, que ya lo vemos en las leyendas artúricas y luego lo vemos recuperado en el pop contemporáneo, en la Guerra de las Galaxias, bueno, o en alguna serie, en algunas películas de este estilo. Tú también tienes como esta especie de tropezón contigo mismo, sin desvelar, pero tienes como esta cosa del doble que se encuentra a sí mismo en el medio del bosque. Sí, sí, ahí juego con ese mito, ¿no? Con el doppelganger que llaman, Sí. ¿no? Y bueno, también aparece una imagen de un cuadro de un pintor prerrafaelista, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero bueno, parece un cuadro que es inquietante, donde se encuentra una pareja con ellos mismos en el bosque y, bueno, eso en el final del libro parte de un episodio que cuento, ¿no? Y que me encuentro conmigo mismo. Hay una parte, sí, que como comentabas antes, algo más esotérica, que hay incluso hay un poco un guiño a Lovecraft, no solo en esa cita, sino en el relato final, ¿no? Es muy Lovecraftiano, tiene algo ahí de otro mundo, y bueno, quería, o sea, el final, el libro lo construí de una manera bastante cronológica. Entonces, el final lo escribí el verano pasado en el pueblo, que es donde se desarrolla el libro, en un bosque del pueblo de mis antepasados, en el norte de Burgos. Y entonces el final del libro fue algo que no tuve claro hasta que estaba terminándolo. De hecho, el libro tardé 5 años en construirlo y en esos 5 años, de manera intermitente trabajando en él, llegó un momento en que
en que no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Es como estar en el bosque y meterte en la espesura de tal manera que ya no sabes si puedes avanzar o hacia dónde. Y aparqué el libro durante igual 6 meses, que no lo toqué. Y cuando volví, lo vi clarísimo todo. O sea, fue de repente empezar a ver los capítulos que ya tenía. Quité un capítulo entero. Llegó ahora jugando con estas analogías con la naturaleza, llegó el momento de podar, ¿no? Y Claro. empecé a podar y al podar también crecieron unas pequeñas ramas más, salieron frutos y fue todo sencillísimo, partiendo de esos 6 meses de dejar el libro en barbecho. Ahí es cuando tuve claro ese final. Fue como una especie de revelación casi. Me gusta la idea esta de la escritura de un libro como un camino por un bosque, digamos, ¿no? Sí, Es intentar salir de un bosque. en el libro a veces hago un poco reflexiones también sobre la escritura y hago esa analogía, ¿no?, del pasear y el escribir y al final, bueno, es algo que es bastante recurrente. Sí. Hablas en el libro, es verdad que citas el pueblo del que acabas de hablar, de los Altos de Burgos, que es el pueblo, cuando tú dices que cuando tú hablas del pueblo siempre hablas de Burgos, porque tú eres nacido en Coruña, pero tienes como orígenes burgaleses, pero vives en Bilbao, ¿no? Tienes Sí, sí, estás eso siempre por el norte, eso sí. sí, sí, cierto. Sí, Y entonces ahora, mi padre nació en un pueblo eso de Burgos al que voy con frecuencia. Es el norte de la provincia, entonces está cerca del País Vasco y voy con bastante frecuencia. Paso temporadas largas en verano, en épocas de Semana Santa y bueno, incluso en invierno que suele estar nevado y entonces el paseo, el libro nace de pasear por un bosque concreto. Eh, Intento que el libro sea un solo paseo, pero realmente es una suma de paseos de esos 5 años en los que he estado paseando por ese bosque y tomando notas y es al mismo tiempo un viaje interior y un viaje exterior, ¿no? Porque voy continuamente mirando hacia afuera y hacia adentro. Hago ese juego continuo de que hablaba antes de ese collage, ¿no? Pues hay un poco de eso, viaje interior y exterior. tú explicas que en ese bosque que dices lleno de hayas y de robles, que tú recuerdas que de pequeño hablabas con los árboles, incluso te refieres a un eucalipto del Parque de Santa Margarita de La Coruña, donde ibas con tu familia, que hablabas mucho con ese árbol, y también hablabas con un roble centenario a las afueras de Burgos, que debe estar en el pueblo, y dices además que a veces los árboles te respondían. Esto Sí, ya... sí, es claro, un juego infantil y es el recuerdo que tengo, que los árboles me respondían, pero entiendo que sería, no lo puedo aseverar, pero sería yo mismo en mi cabecita infantil que construía esas voces arbóreas, ¿no? Y sí, jugaba a hablar con los árboles, eso concretamente ese eucalipto en el Parque de Santa Margarita de La Coruña y ese roble centenario en Burgos. Y luego era un niño muy movido y entonces me subía también a los árboles. Uno de aquellos robles centenarios nos subíamos los niños del pueblo y yo era como un chimpancé para eso, la verdad. Era ágil y movido y me encantaba. Y el hecho de, bueno, una vez que te subes a un árbol y ves el mundo desde allá arriba, pues es como que estás en otro mundo, ¿no? También me fascinaban de niño las películas de Tarzán, eso, películas de aventuras, todo ese mundo y, y me identificaba con ellos, ¿no? Claro, luego ya vas creciendo y vas cambiando los referentes de Tarzán y tal, y pasas a Calvino, al balón rampante y todo esto. Y hablas de los dendritas, que la verdad es que es una palabra muy poco conocida, que tú bueno, la rescatas aquí y realmente cuando uno la lee, yo he tenido que ir al diccionario para confirmarla, porque digo, a lo mejor es un neologismo suyo o algo así, pero explica un poco esto de los dendritas y aquí pones algunos ejemplos, además, como el de David de Salónica, que tiene una historia bastante buena, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues dendritas sí eran anacoretas que un buen día decidían subirse a un árbol y pasar allí el resto de sus días, estando más cerca del cielo, supongo que tenían esa idea, ¿no? Y bueno, allí tenían sus acólitos que les llevaban comida o demás y pasaban allí subidos algunos era simplemente bueno, construían una pequeña cabaña, otros cuentan la leyenda que estaban simplemente subidos a un gran árbol y estaban subidos ahí en su rama
Hay uno concreto, ahora no recuerdo el nombre, que estaba encadenado, tenía una pierna encadenada al árbol, entonces pues si se caía, pues quedaba allí colgando y le volvían a subir y cosas de este tipo, ¿no? Eso es sí, un capítulo que lleva por título Mil maneras de irse por las ramas y que habla también de otros también, de John William Lind, uno de los primeros fotoperiodistas que a finales del siglo XIX también visitó Papúa Nueva Guinea y encontró allí un pueblo con cabañas, casas en los árboles y hay unas fotos fascinantes que hizo este fotógrafo. Ah. Claro. Entonces, cuando hablas a nivel biológico, también es fascinante la idea esta de que los árboles se puedan transmitir conocimientos entre sí, digamos, ¿no? A lo largo de los siglos, que esto es una idea casi, bueno, parece de fantasía, parece una de Tolkien, digamos, ¿no? Más que una realidad. Sí, digamos que el libro nace, por un lado, de mi fascinación por la naturaleza desde niño y los árboles más concretamente, y por otro lado, el hecho de haber leído durante una temporada una serie de libros más de carácter divulgativo sobre la naturaleza y los árboles concretamente, y descubrir esto de que los árboles pues, que se comunican mediante sus raíces bajo tierra y pues comparten nutrientes, sincronizan la fotosíntesis, se avisan de plagas de insectos, si de repente está atacando un árbol avisa al resto y hay árboles como las acacias que desprenden etileno, tal, que mata a los bichos en pocos días. Entonces, cuando descubrí todo esto, me fascinó y fue cuando dije, tengo que hacer algo con los árboles, ¿no? Después de ver todos estos últimos estudios científicos que son bastante recientes y que son, me parece, bueno, el juego que he abierto. Luego, claro, luego está la cosa de que también no solo se transmite conocimientos entre ellos, sino que nos han modelado a nosotros, ¿no? Esta idea de que los seres humanos tenemos esta forma precisamente por los árboles. Sí, eso también nos dice la ciencia que pues parece ser que el hecho de convertirnos en seres bípedos fue en gran parte por el hecho de vivir en los árboles, de coger frutos en los árboles y de vivir un poco también huyendo de los depredadores que pudiera haber en tierra firme, ¿no? Sí. Claro. Y ahora, hablando de antes que hablábamos, de que tú hablabas con los árboles, claro, también haces una evocación de todas las culturas que han considerado que los árboles realmente hablan. Hablas de las arboledas de las que hablaron Heródoto, Homero y Platón. Decían que había, bueno, arboledas en las que realmente se oía hablar, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es muy común en muchas mitologías de muy diferentes culturas. El típico, el árbol es como bueno, esto hablaba Jung, ¿no? Que también es la cita que abre el libro. Y es un arquetipo clásico, ¿no? Y que se repite en diferentes culturas. El árbol parlante, el árbol oracular. Entonces, esto es recordar que yo hablaba de niño con los árboles y luego encontrarme con estas historias de la mitología, ¿no? Pues era también, son conexiones que en el libro también juego con ir continuamente conectando, como las raíces de los árboles en el subsuelo, pues algo así también. Voy haciendo conexiones continuamente, ramificaciones y tiene mucho que ver también con la mitología, todo eso. Y luego las tradiciones como la de tocar madera, que es común en varias culturas también y también evocan este carácter mágico, ¿no? Sí, por un lado parece que proviene pues del hecho de creer que la madera, la sustancia en sí, es como tocar la cruz de Cristo. Entonces, antiguamente tocar madera traía buena suerte. Y luego también anterior, en culturas paganas como los celtas, también los druidas y demás, pues que veneraban al roble también como un dios, tocaban, daban unas palmaditas o tocaban a los árboles también como una manera de invocar a los espíritus y de comunicarse con la naturaleza. Claro, hemos hablado antes de tu triple condición de burgalés, gallego, vasco, ¿no? Y bueno, tú te centras especialmente aquí en el libro en la cultura vasca,
bueno, hablas de Burgos también, pero te centras sobre todo en la cultura vasca, donde lógicamente todos estamos muy acostumbrados a imágenes típicas del deportista vasco pegando hachazos a un tronco o las diferentes actividades que se tienen en torno al bosque o en torno a la naturaleza en el deporte. Creo que te metes aquí en un pequeño jaleo que, que habrá sido con pies de plomo con esto, pero bueno, primero de todo, evocas esta idea de que el vasco viene del bosque, digamos, ¿no? De que de hecho el propio término proviene bueno, cuéntalo tú. Sí, sí, hay un capítulo que se titula Tiempo de leña, que está centrado en el País Vasco. Claro, bueno, yo llevo 20 años viviendo en el País Vasco, entonces, bueno, me interesa mucho su cultura, su mitología y sus costumbres. Y bueno, están estos personajes, esta figura de Aizkolari, que se llama el leñador vasco que se convirtió además desde los años 20, 30, más todavía los 50, empezaron a hacer competiciones y apuestas, se apostaba incluso el caserío en el que vivían. Entonces esto se sabe por antropólogos y demás que a finales del siglo XIX estos escolares cuando estaban en el bosque iban a cortar un árbol, pronunciaban una especie de oración o plegaria pidiéndole perdón al árbol. En euskera no recuerdo cómo era exactamente, pero era algo así como te derribaremos y nos perdonarás. Entonces esta idea también me fascinó, es muy poética, ¿no? Y luego está el término vasco, sí, de que hay estudios que dicen que podría venir del término basoco, que basoco significa habitante del bosque. Y entonces es muy curioso, ¿no? Y luego está el dato de cómo los escolares, cuando empezaron las apuestas, cuando llegó el dinero y, como todos sabemos, el dinero todo lo corrompe, pues dejaron de pedir perdón al árbol y talaban más árboles majestuosos, monumentales, que en aquel momento pues la gente no tenía la sensibilidad que puede haber ahora con la naturaleza y no les importaba cortar un árbol que igual tenía 400 años. Simplemente de aquella época apareció un artículo simplemente criticando a los escolares y esta desmedida eh, afición por las apuestas y por talar estos árboles. Y fue en los años 80 cuando se tomaron medidas para que no se pudieran talar este tipo de árboles, aunque ya han acabado con muchos de ellos, ¿no? Pero actualmente hay un control, digamos, ¿no? De qué tipo Sí, de árbol sí, se elige. sí, sí. Vale, vale. Y luego, bueno, luego está este episodio que parece casi una broma maravillosa de los árboles en la guerra, ¿no? Y que tú cuentas cómo, bueno, artistas como tú, digamos, son reclutados para hacer árboles espías, ¿no? Que esto es casi maravilloso, que luego viene Chaplin y resume todo esto en 5 minutos, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy curioso. Ahí los llamados árboles espía, además, que construían, imitaban un árbol, un armazón era metálico en este caso, pero lo cubrían con una tela que parecía corteza. Entonces, por la noche situaban el árbol en el campo de batalla y desde allí espiaban o disparaban. Y bueno, esto se utilizó bastante en la Primera Guerra Mundial. Y es curioso, sí, cómo pues fichaban a artistas, ¿no? Para el camuflaje, ¿no? El camuflaje se convirtió en bueno, convirtió en un trampantojo, se convirtió en el campo de batalla, ¿no? En ese caso, ¿no? Engañar al enemigo, ¿no? Desde el árbol, ¿no? Y hay fotos que aparecen en el libro que son muy curiosas y hay una película de Chaplin que aparece él también disfrazado. Supongo que le llegarían noticias de que se estaba usando ese tipo de armamento artístico y es, bueno, también es humorístico al final, porque ves las imágenes y parecen sacadas de una película de dibujos animados más de que... Claro, es que un hombre metido dentro de un tronco, un hombre, siempre es casi una burla, digamos, ¿no? Y claro, luego viene Chaplin y arregla esto con esa película en la que él mismo se disfraza de árbol y eso. Pero claro, la guerra antes era así, ahora parece una ridiculez tremenda, pero la guerra antes era una actividad cuerpo a cuerpo y estas cosas, pues, podían ser útiles dentro de lo que cabe, digamos, ¿no? Y luego también hay otro tipo de participación que tienen los árboles en la guerra, que
que es una imagen muy poética también, si no fuera porque es usada pues, por el bando enemigo, por así decirlo, ¿no? Que es esta cosa del landscape, del land art, que es que convertir un bosque en un símbolo, ¿no? Sí, sí, eso es en la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, aparecen diferentes fotografías también en el libro de esvásticas arbóreas, esvásticas enormes construidas con árboles. Esto es que plantaban árboles que se llaman alerces, que en una época, en otoño, durante unas pocas semanas, se ponen amarillos y los plantaban en mitad de pinares, cuando el pino siempre está verde, ¿no? Entonces, esto, lo curioso es que solo se podía ver desde el aire, pero dibujaban esvásticas de 60 metros cuadrados, esvásticas amarillas, eh, y una de ellas es curioso la historia porque no se descubrió hasta el año 94, una avioneta forestal que pasaba por Claro, pero encima. solo puedes ver desde el aire esto, Claro, porque, claro. claro, Pues permaneció oculta durante décadas. Y una avioneta forestal que pasaba por encima la descubrió y luego se creó una gran polémica porque, bueno, claro, el gobierno alemán tenía miedo de que se convirtiese en lugar de peregrinaje para neonazis. Se talaron una serie de árboles, se seguía viendo, tuvieron que talar más. Bueno, y salió en todos los medios ahí durante unos meses la historia de la esvástica. tampoco puedes cortarlos todos porque entonces dejas como un claro con la forma también de la esvástica, digamos, Bueno, ¿no? sí, supongo que tenían que repoblar luego, hacer algo así. Claro, claro, claro. Claro, bueno, luego saltas, digamos, a esta imagen bueno, de estos cuentos de Grimm o estos cuentos de toda la vida, con la imagen típica de la niña perdida en el bosque, ¿no? Que es un poco con lo que se ha criado toda la población femenina, bueno, la masculinidad también, porque hemos oído esas historias, digamos, ¿no? Pero esa idea el bosque como transición y el bosque como peligro. Sí, sí, sí. Claro, el bosque siempre también ha servido esos cuentos, vamos, sobre la naturaleza, esos cuentos más oscuros, Caperucita, Hansel y Gretel, ha servido como aviso a los más pequeños de los peligros que pueden encontrarse en la naturaleza, los peligros de lo desconocido. eh, y, y entonces yo en el libro también quería que algunos capítulos, porque hay momentos igual que romantizo más la naturaleza, pero quería también que hubiese capítulos más oscuros y este es uno de ellos, ¿no? Porque al final yo también, bueno, soy urbanita y los urbanitas somos quienes más idealizamos la naturaleza. Luego la naturaleza a veces no es lo mismo ir a pasar una temporada al campo que vivir en el campo o incluso que vivir del campo, que es una cosa muy dura. Eh, entonces quería también que hubiese esos episodios un poco más oscuros y mostrar esa parte más tenebrosa de la naturaleza, sí. Que es esta idea además de la transformación del cuerpo de la mujer, representado sobre todo en Caperucita, ¿no? Con ese capuchón rojo que evidentemente nos evoca la menstruación inmediatamente, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso además habla de ello Ana Yurba en su libro Eres otra vez, sí. Sí. Y la cito, sí. Y sí, pues es un poco también ese bosque en esos cuentos, un poco como rito de paso, ¿no? De pasar de la niñez a ya ser adulto o adolescente, ese juego de rito de paso es algo que también tiene mucho que ver con internarse en el bosque, ¿no? Sí. Bueno, son los dos caminos, ¿no? Porque luego Dante también pone el bosque como lugar de transformación y de internamiento, pero hacia la depresión en su caso, digamos. Pero también es esa idea de entras en el bosque de un modo y sales de otro, digamos. Sí, sí. Sí, también está presente, que también lo cito varias veces, el libro La emboscadura de Ernst Junger, que es un libro que también me ha influido mucho para escribir este libro. Y bueno, Ernst Junger en su libro, pues digamos que es una llamada a la resistencia individual y a recuperar la vida interior frente al poder del Estado. Y es algo que ese libro, su filosofía, pues me ha interesado mucho desde hace años y está presente en el libro, sí, está ahí. Y evidentemente, como ya nos enseñó también Dante evocándolo, está el árbol como lugar de tormento, ¿no? Dante nos habla del árbol de los suicidas, ¿no? Donde el alma de los suicidas se transforma en un árbol que se retuerce constantemente y que es picoteado por las arpías. Y luego tú te centras más quizás en el árbol como lugar de ahorcamiento, ¿no? Que también es un clásico, gracias a Judas, digamos, es un clásico la imagen del árbol como lugar para ahorcarse.
Sí, sí, uno de los capítulos se centra en los ahorcamientos, sobre todo, que había en Estados Unidos, finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo en los pueblos del sur, donde cada pueblo, muchos pueblos tenían su particular árbol del ahorcado con un cartel que lo ponía claramente, árbol de ahorcado, y esto, bueno, sigue un poco este paseo ya se mete en el momento más tenebroso y más truculento porque se convirtió en una especie de deporte fotográfico, porque incluso se hacían postales de gente negra ahorcada y la gente enviaba a sus seres queridos, mira qué bien lo pasamos en mi pueblo, como ahorcamos al negro, y es algo bueno, terrible y entonces aparecen varias de esas postales que algunas iban acompañadas de poemas supremacistas ridículos y esta una de estas imágenes que aparece en el libro la vio el músico Abel Merpur y la convirtió en la canción horrorizado. Decidió componer una canción que es Strange Fruit, que la popularizó Billie Holiday y se convirtió en una de las primeras canciones protesta y la canción contra los linchamientos, ¿no? Y entonces el libro tiene estas partes oscuras, es el paseo por un bosque al final tiene también esto de que hay momentos en que estás en un lugar oscuro, de repente entra un claro de luz o llegas a un claro en el bosque y este paseo por el bosque juego mucho en la escritura con esto también. Sí. Claro, de esto, aquí lo que nos afecta en Cataluña, también tú evocas el capítulo del Quijote, donde el Quijote y Sancho duermen debajo precisamente de un árbol de ahorcados, porque aquí, como tú explicas en el libro, hasta que no que llegó el garrote vil, aquí también ahorcábamos como churros, digamos, ¿no? Era una forma como muy sencilla. Y hay un momento en el que Quijote está durmiendo ahí, dice, bueno, si aquí hay un árbol de ahorcados, es que estamos cerca de Barcelona. Esto, no me acordaba de esta escena y dices, bueno, esto es lo que teníamos por aquí, digamos, ¿no? Sí, 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 me encontré con esa escena, no sé en estos 5 años ya cuándo o cómo, pero me encontré con esa escena y claro, la tenía que incluir. Y además hablo un momento bueno, pues hablo eso sí, del ahorcamiento en Madrid se hacía en la Plaza de la Cebada, y entonces me encontré con esta mención a Barcelona y me pareció que era muy pertinente, que tenía que aparecer, más siendo el Quijote, tenía que estar ahí. Oye, hemos hablado de tus orígenes burgaleses, digamos, y tus orígenes en el amor a los árboles, por así decirlo, o en tus charlas con los árboles, pero no hemos hablado también de un poco de tu trabajo como ilustrador. Y yo quería preguntarte un poco, bueno, también como escritor, claro, ¿de dónde te viene esto? O sea, no sé si tú si cuando recuerdas tu infancia o adolescencia o incluso primera juventud, no lo sé, tienes algún momento un poco como epifánico que digas, bueno, yo recuerdo que en realidad decidí hacerme pintor o ilustrador cuando pasó esto. O no sé, ¿hay algún hecho que marque, digamos, tu transformación? Bueno, diría que no recuerdo el hecho de no dibujar. O sea, es algo que dibujar es algo que he hecho desde siempre. O sea, para mí es como casi como respirar, vamos. Es algo que también en casa mi padre siempre ha pintado y en casa desde niño tenía allí una habitación donde había un caballete, había tubos de óleo, su paleta, libros de arte. Entonces, para mí era algo de lo más natural. Era como un juego que luego se ha convertido en mi profesión, pero al mismo tiempo tiene algo un poco, claro, a veces lo he pensado, tiene un poco algo como enfermizo, ¿no? De algo que hacía desde niño y que me fascinaba de niño y sigue haciendo de adulto, no he dejado de hacerlo nunca y me sigue fascinando. Es una cosa que a mí me gusta mucho dibujar. Hoy en día me dedico igual más a la ilustración, también pinto y hago exposiciones y demás, pero en los últimos años me he centrado bastante en la ilustración y bueno, hay encargos que siento más cercanos igual, pero siempre me gusta el proceso de estar dibujando y pintando, ¿no? Y por otro lado, la literatura, que es algo de niño, no era muy lector, yo era más lector de cómics, o aquellos tiempos que llamamos más tebeos, porque era más Mortadelo y Filemón, Zipizape, Rompetechos, me gustaba mucho, bueno, este tipo de tebeos cuando era muy pequeño
Sí que los leía mucho y yo incluso hacía mis propios tebeos. Recuerdo un personaje que le llamaba Clementino, que era muy parecido a Mortadelo. Y, y entonces, bueno, eso también el cómic, tienes que inventar un personaje, una historia, también tiene algo de narrativo, pero la verdad es que hasta la adolescencia no me interesó más la literatura. También entré igual a la literatura, recuerdo que ya de adolescente me fascinó William Blake, un librito de cátedra que era Canciones de Inocencia y Experiencia y que venía con ilustraciones. Entonces, me fascinó en principio sus ilustraciones, pero luego entre sus poemas que entonces no comprendía tampoco, pero ahí empecé a interesarme más por la literatura. Y luego está además, mi madre siempre ha leído mucho y ha escrito también bastante. Le gusta escribir, nunca ha publicado nada, pero a nivel familiar escribe y nos pasa sus pequeños relatos y demás. Y entonces hay una mezcla ahí, esa dualidad, mi madre y mi padre, la pintura y la literatura. Sí, y poco a poco, además es curioso porque me he acabado como un poco escribo, también dibujo y me gusta hacer un poco libros híbridos que estén esas dos cosas, ¿no? Que hay un equilibrio ahí entre las dos cosas. Estupendo, Pablo. Pues yo no te voy a robar más tiempo, que ya te hemos robado un buen montón. Recordar a la gente que hemos estado hablando con Pablo Gallo, aquí, autor de Ojos llenos de árboles en la editorial La Falguera. Y nada, que recomendamos mucho el libro porque es un paseo cultural como muy poético y muy evocador sobre la importancia del bosque en nuestras vidas y todo el simbolismo que tiene para nosotros los humanos. Y dicho esto, Pablo, pues darte las gracias y nada, desear invitarte y volver a hablar con nosotros cuando quieras. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.